A ver, habla un poco. Buenos días, chavales. Vamos a aprender a hacer un nollie. Modo YouTube ya. ¿Y yo qué? ¿Cómo estamos? Mucho tiempo sin vernos, ¿verdad? Vamos al lío. Hoy os voy a enseñar a hacer un switch ollie y un nollie. Aquí rodeado de buena gente y lleno de niños. Porque esto es... A ver, ya sabéis que esta es la posición del ollie, ¿no? Pues la posición del switch ollie sería esta. Justo en el otro lado, en el otro sentido. Ya hice un vídeo del ollie. Y este es muy parecido, o sea, el de switch ollie es más o menos igual, lo que pasa es que vamos a enseñar unos pocos de tips para aprender a hacer switch ollie y nollie, pero más o menos es lo mismo. Como en el ollie, los pasos son los mismos. Los pasos son primero popear, luego con el pop ponemos la tabla en vertical, después de poner la tabla en vertical raspamos hacia arriba e intentamos poner la tabla en horizontal una vez la rascamos y luego lo caemos mejor que estos dos dedos que acaban de caer así, porque esto está bastante feo caído, ¿vale? Lo hablé con la LP Family, a ver qué me recomendaban para contaros aquí en el vídeo. El Januta me dijo, yo lo que hice fue aprender antes de switch que de nollie porque es más fácil, y cogí un taquito de folios y se saltaba el taquito de folios de switch. Yo cogí esto y sería algo así. Hola de nuevo. Ahora otra vez. Como en el vídeo del ollie, yo recomendé la pared para aprender a hacer movimiento. Y mira, aquí se aprende así. Una pared muy alta. Mientras más alta, más fácil. Que si se ponen en un bloque de piso, mejor. Mientras más alta sea la pared, mejor, porque así tiene más distancia de recorrido. Dios, Alberto de LP. Bueno, y luego, después de la pared vertical, si tenéis un plano inclinado, no como este, porque la verdad que no sé dónde han sacado esto, pero una rampita. En una rampita también podéis aprender. Vaya más. Otra recomendación que me ha dicho el Scratch, a la hora de hacer el switch ollie, no tirar para atrás y luego para adelante. Es decir, eso está mal, eso no. La forma de hacerlo sería así. Se hace así exactamente. O sea, sería así, más de seguido. Kiko aquí recomienda una cosita. A ver, recomiéndala, Kiko. Picarlo, insultarle. Te refieres a la parte de adelante, picarla, ¿no? Para abajo. Hijo de... No, digo, por si le ha dado el botón ya. También muy recomendable para cogerle lo que es el movimiento, utilizar un cuarte. Que vaya a ver un vídeo ahora donde utilizo un banco en la calle. Guapísimo, guapísimo. Está muy guapo el banco, el banco está guapísimo. Una vez que ya tenéis cogido el control del switch, una vez que ya lo subís los escalones y tal, ya podéis empezar con el nollie. El nollie, la diferencia que tiene es que tenéis que empujar para adelante el finger. La clave del nollie es empujar para adelante. Se ve, ahí se ve. Para adelante no me refiero hacia adelante, sino hacia el frente. Que no es hacia el frente, sino todo recto para adelante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ahora, para subir obstáculos o bordillos o lo que sea con nollie, os recomiendo que piquéis mucho antes, porque si no la pala chocaría con el bordillo, tal que así, mira. Total, que el pop habría que darlo más o menos sobre esta zona de aquí, ¿sabes? Como a 5 centímetros, y no rayéis que llegáis, o sea. Que incluso para aprender a saltar manualeras y bordillos de nollie, podéis saltarlo por esta zona de aquí. Ya así aprendéis a subir bordillos e incluso a grindar. ¿Me dejas hacer un flip? Toma. Bueno, mierda. Salta aquí, mira. A nollie. Ahora a Sí, a Difícil, switch ollie. ¿no? Sí, pero nada, es más fácil lo que parece. Difícil. Pues con el tutorial nuevo de LP Fingerboard lo aprendes en 10 segundos. Pues sube el switch ollie, ¿eh? Pues eso sería todo, chavales. Ya poco más que deciros. Muchas gracias por ver el vídeo. Tomad fruta, un platanito que cuesta 1 euro el kilo, que esto es súper barato. Bebed mucha agua también. Y no olvidéis las llaves de casa. Ya está, muchas gracias a todos. Os quiero. Pues ya está, ¿no?